Imagina una simple tubería de cobre de $15, doblada con la forma exacta de la Gran Pirámide, colocada sobre un bancal de jardín, sin cables, sin baterías, sin fertilizantes. En cuestión de días, el suelo debajo de ella se vuelve eléctricamente activo. Las raíces crecen hacia el cobre. Las semillas germinan más rápido. Un agrónomo midió el doble de rendimiento de patatas en plantas cultivadas bajo esta forma, en comparación con plantas cultivadas sin ella. Un agricultor canadiense afirmó que obtuvo 36 veces más alimentos por metro cuadrado dentro de un invernadero piramidal construido con estas mismas proporciones. Un ingeniero de radio checo pasó 10 años demostrando a una oficina de patentes del gobierno que esta forma tiene efectos físicos medibles sobre la materia, y le concedieron la patente. La forma es una pirámide. El ángulo es de 51 grados. El material es cobre, y la razón por la que esto nunca se te ha enseñado en ningún libro de jardinería, en ninguna clase de agricultura o en ninguna oficina de extensión es la misma razón por la que nunca se te ha hablado de las baterías de tierra o el biocarbón. No requiere una compra recurrente. Este es el secreto del suelo eléctrico. Cuando la geometría correcta se une al metal correcto sobre el suelo correcto, se forma un sistema de energía pasiva que recolecta la carga atmosférica desde arriba, genera electricidad biológica desde abajo y alimenta a las plantas desde 4 direcciones a la vez, con 0 costes continuos. La ciencia se remonta a 1841. La supresión se remonta a 1936 y el sistema completo cuesta menos que una bolsa de fertilizante comercial. La historia no comienza con una pirámide, sino con una cuchilla de afeitar. En 1949, un ingeniero de radio checoslovaco llamado Karel Dorval entró en la oficina de patentes de Praga con una solicitud que tardaría una década en aprobarse. Su invento era un pequeño modelo de cartón, con la forma exacta de la Gran Pirámide de Keops. Su propósito, según la solicitud, era mantener el filo de las cuchillas de afeitar sin ninguna fuente externa de energía, sin afilado mecánico, sin tratamiento químico, sin electricidad, solo una pirámide hueca hecha de un material no conductor de electricidad, orientada de modo que sus 4 lados miraran hacia los 4 puntos cardinales, con una cuchilla de afeitar apoyada en su interior sobre una pequeña plataforma a 1/3 de la altura de la pirámide. Los examinadores de patentes le dijeron que se fuera. Dorval no se fue. Pasó años desarrollando una base teórica de por qué funcionaba el dispositivo, argumentando que la forma de la pirámide concentraba las líneas del campo magnético de la Tierra, creando un microambiente que restauraba la estructura cristalina del filo de la cuchilla. La teoría era poco convencional. Los resultados no lo eran. El examinador jefe de patentes, un especialista en metalurgia, se llevó un prototipo a casa y lo probó personalmente durante 10 años. 16 cuchillas de afeitar completaron un total de 778 afeitados, un promedio de 111 afeitados por cuchilla. Sin la pirámide, cada cuchilla duraba unas 5. En 1959, la República Checoslovaca concedió la patente número 91-347. Ahora, aquí está el detalle que lo cambia todo. La patente de Dorval afirma que la pirámide fue probada, pero añade que otras formas geométricas también pueden producir regeneración. No afirmaba que las pirámides fueran mágicas. Afirmaba que proporciones geométricas específicas interactúan con los campos electromagnéticos de maneras medibles y repetibles. La pirámide era simplemente la forma más efectiva que había probado, y la característica que la hacía funcionar era el ángulo, 51 grados y 52 minutos. El ángulo exacto que se encuentra en las piedras de revestimiento de la Gran Pirámide de Giza, ese ángulo no es arbitrario. Cuando una pirámide de 4 lados se construye con esa inclinación, algo extraordinario sucede matemáticamente. El perímetro de la base dividido por el doble de la altura es igual a pi
3. 14159. La altura inclinada de cada cara dividida por la mitad de la longitud de la base es igual a Φ1, 618, la proporción áurea. Una única estructura geométrica codifica las dos constantes más fundamentales de las matemáticas simultáneamente. Ningún otro ángulo de pirámide hace esto. Ninguna otra forma tridimensional hace esto. Los constructores de Giza o bien conocían estos números, o tropezaron con una proporción tan perfectamente ajustada al tejido matemático de la realidad que codifica ambas constantes con una precisión de 3 decimales. La probabilidad de que eso ocurriera por accidente se ha calculado en aproximadamente 1 entre 500. Aquí está el detalle que merece ser compartido: la proporción áurea. 1, 618, es la proporción más recurrente en la vida biológica en la Tierra. Gobierna la espiral de una concha de Nautilus, la disposición de las semillas en la cabeza de un girasol, el patrón de ramificación de los robles, las proporciones del esqueleto humano y la doble hélice del propio ADN. Una pirámide de cobre construida con el ángulo de Keops no está construida con una proporción aleatoria. Está construida con la proporción que los organismos vivos ya utilizan para organizarse. La geometría de la pirámide habla el mismo lenguaje matemático que la biología que hay debajo. Ese hecho por sí solo debería hacerte reflexionar. Pero Karel Dorval trabajaba con cartón. ¿Qué sucede cuando esa misma forma se construye con el segundo metal más conductor de electricidad de la Tierra? ¿Qué sucede cuando la pirámide no es solo un contenedor geométrico pasivo, sino un conductor activo que se encuentra dentro del campo magnético del planeta, rodeado de electricidad atmosférica y colocado directamente sobre sistemas biológicos vivos? Eso es exactamente lo que un agricultor canadiense decidió averiguar. A principios de la década de 1970, un hombre llamado Les Brown construyó una pirámide de madera en su granja en Canadá. No era un modelo, sino una estructura de tamaño completo de 4,88 metros por cada lado en la base y 3,35 metros de altura, con paredes inclinadas exactamente a 51 grados para igualar la Gran Pirámide. Cubrió 3 lados con plexiglas y utilizó la pared norte para el aislamiento. Luego, comenzó a cultivar alimentos en su interior. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Los pepinos crecieron varios centímetros en una sola noche. Las tomateras produjeron frutos a un ritmo que Brown nunca había visto en décadas de agricultura. Estimó que su invernadero piramidal producía aproximadamente 36 veces más alimentos por metro cuadrado que cualquier espacio de cultivo convencional. Pero no era solo el volumen, la calidad era diferente. Las plantas cultivadas dentro de la pirámide eran visiblemente más sanas, mostraban menos daños por insectos y producían frutos con un sabor más rico que las variedades idénticas cultivadas en el exterior. Brown descubrió algo más. Colocó agua dentro de la pirámide durante varios días y luego la usó para regar plantas que crecían fuera de la estructura. El agua tratada con la pirámide produjo un crecimiento notablemente mejor que el agua no tratada de la misma fuente. Colocó alimentos dentro de la pirámide y descubrió que se deshidrataban en lugar de pudrirse. Los plátanos se mantuvieron comestibles durante semanas. La carne se secó hasta convertirse en cecina sin echarse a perder. La leche no se agrió. El mismo efecto de conservación que Antoine Bovis había reportado después de visitar la cámara del rey de la Gran Pirámide en la década de 1930, donde los animales muertos se habían momificado en lugar de descomponerse. Piensa en lo que eso significa. Una forma geométrica hueca, sin fuente de energía, sin refrigeración, sin tratamiento químico, estaba previniendo la descomposición bacteriana. Algo en las proporciones del espacio estaba inhibiendo la actividad microbiana. Eso no es misticismo, es un efecto electromagnético, y era reproducible en cada pirámide construida con el ángulo correcto. Brown publicó sus hallazgos en un libro llamado La Pirámide,
compartió libremente sus dimensiones de construcción, animó a todos a experimentar, y luego hizo una observación que casi le cuesta la vida. Conectó el ápice de su pirámide más grande al suelo, directamente debajo de ella, usando lana de oveja enhebrada entre dos accesorios de cobre. La descarga de energía lo lanzó 1 metros por el suelo antes de que pudiera completar la conexión. Si hubiera usado alambre de metal en lugar de lana, creyó que la corriente lo habría matado. Nunca más experimentó con la electricidad piramidal. Se dedicó a las plantas, pero la implicación era imposible de ignorar. La pirámide no solo conservaba alimentos y aceleraba el crecimiento, estaba concentrando energía real, física y medible, y cuando se le daba un camino conductor a tierra, esa energía se movía. Les Brown trabajó con madera y plexiglas. Karel Durval trabajó con cartón. Imagina lo que sucede cuando la misma estructura se construye con cobre, un material con una conductividad eléctrica de 59 millones de siemens por metro, solo superado por la plata, y se coloca directamente sobre un suelo vivo lleno de humedad, minerales y miles de millones de microorganismos eléctricamente activos. Un contratista de defensa ucraniano no tuvo que imaginarlo. Construyó 50 de ellas. A principios de la década de 1990, Alexander Golod comenzó a construir pirámides en Rusia y Ucrania, no pequeños modelos de jardín, estructuras masivas de fibra de vidrio, la más alta de 43, 9 metros de altura y con un peso de 50 toneladas métricas. Para 2010, más de 50 pirámides se erigían en la antigua Unión Soviética. Golod evitó deliberadamente cualquier metal en la construcción, utilizando marcos de tuberías de PVC cubiertos con láminas de fibra de vidrio. Sus pirámides fueron construidas con lo que llamó la proporción áurea, un perfil más inclinado que la pirámide de Giza, pero aún arraigado en la misma constante matemática phi. Lo que hizo a Golod diferente fue el acceso. Coordinó equipos de investigación en prestigiosas instituciones rusas, incluido el Instituto de Investigación Científica Mechnikov y el Instituto de Virología Ivanovsky. Durante una década de experimentos, las semillas agrícolas colocadas en las pirámides antes de la siembra supuestamente mostraron aumentos de rendimiento del 30 al 100%. La fuerza patógena de virus y bacterias disminuyó después de la exposición, y la afirmación más extraordinaria provino del ejército ruso. Las instalaciones de radar detectaron una columna de energía que se extendía verticalmente desde el ápice de la pirámide más grande hacia la atmósfera superior. Era visible en el radar, pero sin estructura física. Un haz coherente de energía que irradiaba hacia arriba desde una forma geométrica. Ahora, debo ser transparente contigo. La investigación de Golod ha recibido importantes críticas. Ninguna revista occidental revisada por pares ha confirmado estos resultados. Los críticos señalan que los estudios se basaron en inferencias observacionales en lugar de una metodología de control doble ciego. Algunos visitantes informaron no sentir nada. El consenso científico en Occidente no apoya las afirmaciones de Golod, pero su investigación no se llevó a cabo de forma aislada. Múltiples instituciones científicas rusas participaron durante más de una década, y los resultados agrícolas se alinean con lo que Les Brown documentó en Canadá y lo que Van Dorn ha demostrado en Europa. Y hay una prueba que a los escépticos les cuesta más desestimar. Un estudio indexado en PubMed, la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, examinó los efectos biológicos de un modelo de pirámide construido con proporciones egipcias. Los investigadores encontraron que el almacenamiento previo a la siembra de semillas secas de cebada dentro de la pirámide estimulaba el crecimiento de las plantas. Midieron un cambio en el pH del agua dentro de la estructura y observaron un aumento de 3 veces en la tasa de descomposición de la solución de peróxido de hidrógeno expuesta al interior de la pirámide. Eso es una reacción química medible
que se acelera en un 300% dentro de una forma geométrica sin fuente de energía. Algo está sucediendo dentro de esa geometría que altera la velocidad a la que se rompen los enlaces moleculares. No tenemos una explicación completa de por qué, pero tenemos una medición que dice que sí ocurre. Jannik van Doorn es un agrónomo belga con un título en agricultura y biotecnología. Ha pasado más de 15 años investigando lo que él llama electrocultura, la aplicación de energía electromagnética natural para mejorar la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. Entre sus muchas técnicas, las pirámides construidas con cobre ocupan un lugar central. En 2011, Van Doorn realizó un experimento sencillo. Colocó patatas de siembra bajo una pirámide de cobre durante 2 días antes de plantar. Las patatas tratadas se plantaron junto con controles no tratados del mismo lote, en el mismo suelo, con la misma agua y luz solar. Las plantas tratadas mostraron el doble de crecimiento y el doble de rendimiento que las no tratadas. No un 30% más, no un 50% más, el doble. En talleres de toda Europa, Van Doorn enseña a los estudiantes a construir pirámides de cobre utilizando tuberías estándar de ferretería. Informa que una pirámide de cobre colocada sobre un bancal de jardín puede producir más de 40 patatas por planta, en comparación con las 5 a 10 normales. Sus estudiantes informan resultados similares con tomates, calabacines, hierbas y verduras de hoja. The Charged Garden, una comunidad de electrocultura que prueba estas técnicas desde 2011, informa que las plántulas cultivadas bajo pirámides de tuberías de cobre crecen aproximadamente el doble de rápido y muestran menos daños por insectos durante sus primeras etapas. Pero aquí está el dato que merece ser compartido y que cambiará tu forma de pensar sobre el cobre y la geometría. El cobre es paramagnético, débilmente atraído por los campos magnéticos y capaz de amplificarlos. Es la base de cada bobina electromagnética, transformador y antena en la Tierra. Cuando el cobre se forma en una pirámide, con el ángulo de la proporción áurea, se convierte en una antena tridimensional, sintonizada a frecuencias electromagnéticas específicas. Las 4 caras triangulares actúan como superficies receptoras. El ápice actúa como punto focal. El interior se convierte en una cavidad resonante donde las ondas electromagnéticas pueden interferir constructivamente y concentrarse. No es un adorno de jardín, es un colector de energía pasivo, sin partes móviles, sin fuente de energía y sin fecha de caducidad. Entonces, ¿por qué no se enseña nada de esto? La respuesta sigue el mismo patrón que cualquier otra tecnología del suelo suprimida en esta serie. En 1974, la misma década en que Les Brown cultivaba 36 veces más alimentos bajo su pirámide, la industria mundial de fertilizantes entraba en su fase de crecimiento exponencial. Los agricultores estadounidenses gastaron $300 millones en fertilizantes sintéticos en 1945. Para 1975, esa cifra había superado los 3.000 millones. Una estructura geométrica permanente, instalada una vez y nunca más comprada, no tiene un modelo de ingresos. Una bolsa de fertilizante que se agota cada primavera. Sí. El Comité Británico de Electrocultura, establecido en 1918 bajo el Ministerio de Agricultura y con personal de premios Nobel, pasó casi 2 décadas recopilando datos de campo que documentaban ganancias sustanciales de rendimiento con métodos eléctricos. En 1936, todos los informes fueron sellados como no para publicación y archivados. El comité fue disuelto. Las citas académicas sobre electrocultura cayeron más del 90% en las décadas siguientes, precisamente mientras los ingresos por fertilizantes batían récords año tras año. No se necesitaba ninguna nota de conspiración. El mercado simplemente recompensó lo consumible sobre lo permanente. Lo que sigue es a lo que la comunidad de electrocultura ha llegado después de décadas de experimentación independiente. 3 aplicaciones, desde la más simple hasta la más avanzada. Cada una funciona por sí sola. Combinadas,
Forman un sistema que ninguna de ellas podría crear por separado. La aplicación más sencilla es el energizador de semillas con pirámide de cobre. La construcción es sencilla. Utiliza tubería de cobre tipo M de 1,27 centímetros de cualquier suministro de fontanería, cortada en 4 piezas de base y 4 piezas de borde. No acero galvanizado, no PVC recubierto con cinta de cobre, no hierro con pintura de cobre, cobre puro. La proporción crítica que separa un dispositivo funcional de una decoración es esta. La longitud del borde es igual a la longitud de la base multiplicada por 0. 952. Esa es la proporción exacta derivada de la Gran Pirámide de Keops. Para una base de 5 centímetros, los bordes miden 29 centímetros. Para una base de 61 centímetros, los bordes miden 58 centímetros. Las piezas de la base se conectan en un cuadrado utilizando accesorios de codo de cobre de 90 grados. Los 4 bordes se unen en el ápice, ya sea soldando con soldadura sin plomo, lo que crea el camino de energía más limpio, o mediante un accesorio de cobre de 4 vías, a veces vendido como conector cruzado. El coste total del material para un cargador de semillas de 35 centímetros es inferior a $15. El detalle que la mayoría de los experimentadores omiten, y en el que cada investigador, desde Durval hasta Golod y Van Dorn, insistió, es la orientación. Un lado plano debe mirar hacia el norte verdadero, no el norte magnético. Ajusta la declinación magnética local. La patente de Dorval establece explícitamente que los lados deben mirar hacia los 4 puntos cardinales y que el objeto en el interior debe orientarse de norte a sur. Sin esta alineación, el dispositivo permanece inerte. Con ella, la geometría comienza a interactuar con el campo magnético de la Tierra de la manera que describe la patente. Las semillas se colocan en una plataforma no metálica, un bloque de madera, una baldosa cerámica o un trozo de cartón dentro de la pirámide, aproximadamente a 1/3 de la altura total desde la base. Esta es la zona correspondiente a la Cámara del Rey en la Gran Pirámide, y la zona donde tanto Dorval como Brown documentaron los efectos más fuertes. Las semillas permanecen de 2 a 3 días antes de la siembra. Van Dorn señala que el tiempo de carga depende de las condiciones atmosféricas. Las semillas se cargan más rápido durante las tormentas eléctricas y durante la luna llena, cuando la actividad electromagnética atmosférica alcanza su punto máximo. 3 días es un promedio fiable en clima tranquilo. También se ha informado que el agua colocada dentro de la pirámide durante 48 horas y luego utilizada para regar las plántulas produce una germinación notablemente más rápida que el agua no tratada de la misma fuente. La segunda aplicación escala las mismas proporciones a un bancal de jardín completo. Para un bancal elevado estándar de 22 metros de ancho, la base es de 22 metros por lado y los bordes son de 15 metros, cortados de tubería de cobre de 9 centímetros o 54 centímetros para rigidez estructural. El marco de la base se asienta directamente sobre alrededor del bancal del jardín. Las 4 piezas de los bordes se unen en el ápice apuntando hacia arriba, con un lado plano orientado hacia el norte verdadero. Los lados no necesitan estar cerrados con paneles. Un marco abierto de tubería de cobre con el ángulo correcto produce los efectos documentados en la tasa de crecimiento de las plántulas y la resistencia a las plagas. Según múltiples experimentadores, incluida la comunidad de The Charged Garden, hay 2 advertencias materiales que los practicantes han aprendido por las malas. Nunca se deben usar accesorios de hierro y acero para conectar tuberías de cobre. El naturalista austriaco Victor Schauberger documentó que las herramientas de hierro disminuían el magnetismo del suelo, aumentaban la carga de trabajo del agricultor y creaban condiciones de sequía en el suelo circundante. El cobre, el latón y el bronce no lo hacían. La segunda advertencia
es que la tubería de cobre que ha sido pintada, lacada o recubierta no funcionará. La superficie de cobre en bruto requiere contacto atmosférico directo. La pátina verde que se desarrolla con el tiempo es carbonato de cobre. Protege el metal y no reduce la conductividad. No debe frotarse para quitarla. La tercera y más avanzada aplicación es donde la pirámide de cobre se conecta al sistema subterráneo, que convierte un bancal de jardín en un organismo que se autoalimenta, se autorriega y genera electricidad. Esta es la configuración de la que nadie en la agricultura convencional está hablando. La base comienza con una zanja de 61 centímetros de profundidad. Los troncos y ramas más grandes van en el fondo. Solo maderas duras sin tratar: roble, arce, abedul, aliso, manzano o cerezo. Idealmente, la madera ya debería estar comenzando a ablandarse. La madera tratada a presión contiene arsénico y arseniato de cobre cromado que envenenará el suelo y los alimentos. La madera pintada o teñida conlleva el mismo riesgo. La nuez negra libera una sustancia química llamada juglona, que mata la mayoría de las plantas de jardín dentro de su zona radicular. El cedro y la secuoya se descomponen tan lentamente que pueden detener todo el proceso de descomposición durante años. Ramas más pequeñas, palos y astillas de madera llenan los huecos entre los troncos. Una capa de hojas, recortes de césped o restos de cocina se coloca encima para el nitrógeno. Toda esta capa de madera se convierte en un depósito de agua, un motor térmico y una pila de combustible microbiana. Un solo tronco enterrado retiene varias veces su propio peso en humedad. Durante los períodos secos, esa agua almacenada vuelve al suelo circundante. Los microbios en descomposición generan energía térmica como subproducto y liberan electrones, corriente eléctrica real, directamente al suelo circundante. Los constructores experimentados informan que el riego se vuelve completamente innecesario después del segundo año. Encima de la madera va la zona de carbón vegetal. Utiliza carbón vegetal de madera dura limpio, no briquetas empapadas en líquido para encendedores y unidas con aglutinantes de petróleo. El carbón vegetal de madera dura natural. Se puede comprar en la sección de parrillas de un supermercado o fabricar en casa utilizando el método más seguro de patio trasero: una combustión ascendente encendida desde arriba en un tambor de acero con agujeros perforados cerca del fondo para el flujo de aire. Hazlo siempre al aire libre en un área despejada, lejos de estructuras, nunca encerrado y con agua cerca. Una vez enfriado, el carbón se tritura hasta obtener trozos del tamaño de grava, entre 0,6 centímetros y 2,54 centímetros. Aquí está el paso que separa el éxito del desastre. El carbón fresco debe cargarse antes de introducirlo en el suelo. El biocarbón sin cargar es químicamente ávido. Su enorme superficie interna, de hasta 836 metros cuadrados por gramo, absorberá nutrientes del suelo circundante como una esponja, privando temporalmente a las plantas en lugar de alimentarlas. El proceso de carga es simple. El carbón triturado se empapa durante al menos 48 horas en té de compost, excrementos de lombriz disueltos en agua, emulsión de pescado diluida u orina diluida en una proporción de 1 parte de orina por 10 partes de agua. Esto carga los poros microscópicos con nutrientes y microbios beneficiosos para que el biocarbón comience a dar, en lugar de tomar desde el momento en que entra en el suelo. El biocarbón cargado se mezcla luego con compost en aproximadamente un 10 a 15% en volumen y se extiende de 10 a 15 centímetros de profundidad sobre la madera enterrada. Esta capa de carbón se convierte en un imán de nutrientes, un conductor eléctrico y un hábitat microbiano permanente. No se descompondrá. Seguirá en el suelo dentro de 100 años,
aún reteniendo carga, aún atrayendo nutrientes, aún albergando miles de millones de microorganismos. La capa superior es de 15 a 20 centímetros de tierra de jardín. Esta es la zona radicular. Y aquí es donde se instala la batería galvánica de tierra. Una pieza de tubería de cobre de 15 centímetros se introduce en el suelo a un lado de cada planta. Un solo clavo de zinc galvanizado se introduce en el otro lado, a unos 20 a 30 centímetros de distancia y 15 centímetros de profundidad. Un par por planta es el límite. Demasiado zinc se acumula con el tiempo y estresa a las plantas. El exceso de cobre daña a las lombrices y a los microbios beneficiosos del suelo. El suelo enriquecido con biocarbón entre los dos metales actúa como un electrolito superior en comparación con la tierra común. Más iones disueltos significan mejor conductividad y menor resistencia. Un multímetro presionado sobre el cobre y el zinc lee entre 0, 8 y 1 voltios. Cuando la lectura cae por debajo de medio voltio, el clavo de zinc necesita ser reemplazado. El lado de cobre suele durar varias temporadas. La corriente que fluye entre el cobre y el zinc moviliza los nutrientes bloqueados en enlaces químicos a través de la electrólisis. Las raíces crecen hacia el cobre a través de una respuesta biológica documentada llamada electrotropismo. El zinc se corroe lentamente y libera iones de zinc en la zona radicular. Esto no es un desperdicio. Las plantas necesitan zinc para producir el aminoácido triptófano. Sin triptófano, las plantas no pueden fabricar auxina, la hormona de crecimiento maestra que impulsa la elongación del tallo, el desarrollo del fruto y la ramificación de las raíces. Sin zinc, no hay triptófano. Sin triptófano, no hay auxina. Sin auxina, el crecimiento se estanca. El electrodo de zinc es consumido por la misma biología que lo alimenta. Átomo por átomo, temporada tras temporada. La pirámide de cobre se asienta directamente sobre este bancal, orientada con un lado hacia el norte verdadero. El resultado es un sistema energético de 4 capas. Desde arriba, la pirámide de cobre recolecta energía electromagnética atmosférica y la enfoca hacia abajo, a través del ápice, hacia el suelo. Desde abajo, la madera en descomposición genera electricidad biológica y calor que irradia hacia arriba a través de la capa de biocarbón. En el medio, el suelo, enriquecido con biocarbón entre los electrodos de cobre y zinc, ejecuta una reacción galvánica que moviliza los nutrientes directamente en la zona radicular. Y a través de todo ello, el biocarbón actúa como un conductor eléctrico continuo que conecta la carga atmosférica de la pirámide con las corrientes biológicas y galvánicas subterráneas. La pirámide de cobre no solo se asienta sobre este sistema, es la antena. La madera enterrada es la pila de combustible. El biocarbón es el cableado. El cobre y el zinc son la batería. El suelo es el electrolito. Y aquí está la clave que lo une todo. El biocarbón aumenta la conductividad eléctrica de cualquier suelo al que se le añada. Estudios revisados por pares de múltiples países lo confirman. Cuando una pirámide de cobre se asienta sobre un suelo enriquecido con biocarbón, la energía atmosférica recolectada por la pirámide tiene una vía conductora superior hacia el suelo. El biocarbón lleva la carga recolectada por la pirámide más profundamente en la zona radicular de lo que la tierra común podría hacerlo. La pirámide hace que el biocarbón trabaje más. El biocarbón hace que la pirámide llegue más lejos. Elimina cualquiera de las piezas y el sistema seguirá funcionando. Combínalas y el efecto se multiplica. Eso es sinergia. Los practicantes que se toman esto en serio registran sus resultados. Un refractómetro económico de unos $20 en línea mide los grados Brix en las hojas de las plantas cada 2 semanas. Los grados Brix miden los azúcares y minerales disueltos,
un indicador directo de la densidad de nutrientes y la salud de la planta. Un Brix más alto significa productos más sanos y nutritivos, que también son más resistentes a las plagas, porque los insectos carecen de las enzimas para digerir el tejido vegetal con alto contenido de azúcar. Algunos practicantes de electrocultura reportan aumentos de Brix de 2 a 3 puntos en un solo mes. Las lecturas de voltaje tomadas con un multímetro digital, con una sonda en el cobre y otra en el zinc, deberían mostrar de 0, 8 a 1 voltios. Las plantas se fotografían junto a una regla cada semana. Las cosechas se pesan en una báscula de cocina al final de la temporada y, fundamentalmente, se mantiene una fila de control junto al bancal de prueba. Mismo suelo, misma agua, misma luz solar, mismas semillas, pero sin pirámide, sin madera enterrada, sin carbón y sin metales. Los números cuentan la historia. Así es como las observaciones de patio trasero se convierten en ciencia repetible. Así es como la base de evidencia que fue sellada en una bóveda gubernamental hace 90 años se reconstruye a la vista. Hay un último detalle que hace que la pirámide de cobre sea diferente a cualquier otra herramienta de jardín. No se desgasta. El cobre desarrolla una pátina verde con el tiempo, una capa de carbonato de cobre que en realidad protege el metal de la corrosión. Por eso los tejados de cobre de las catedrales duran siglos. La pirámide durará más que el bancal del jardín, la valla, la casa y probablemente los próximos 3 propietarios de la propiedad. El clavo de zinc necesita ser reemplazado cada pocas temporadas, ya que dona lentamente sus iones a las plantas. La madera enterrada se descompone completamente en una década, dejando un suelo profundo, oscuro y desmenuzable. Pero la pirámide de cobre y el biocarbón seguirán allí dentro de 100 años, todavía recolectando energía atmosférica, todavía albergando microbios, todavía reteniendo nutrientes, todavía haciendo discretamente el trabajo por el que una industria de fertilizantes de $200,000 millones preferiría que la gente pagara anualmente. En cambio, los antiguos egipcios alinearon su pirámide con el norte verdadero, con una precisión de 1/15 de grado. Codificaron pi y la proporción áurea en una sola estructura, usando solo piedra y observación astronómica. Las mismas proporciones se pueden lograr con un viaje de $15 a una tienda de fontanería y un cortatubos de $2. El experimento es barato. El riesgo es 0. La única variable que queda es si se construye o simplemente se ignora. La industria de los fertilizantes mueve más de $200,000 millones al año. El mercado de pesticidas añade otros $60,000 millones. Ambos dependen de compras recurrentes cada temporada. Una pirámide de cobre cuesta $15 y dura para siempre. El biocarbón cuesta unos $4 por bolsa y persiste durante siglos. Un clavo galvanizado cuesta céntimos. Una instalación recolecta energía atmosférica, mejora la absorción de nutrientes, acelera la germinación y se fortalece cada año que permanece en el suelo. Toda tecnología del suelo que alguna vez fue enterrada, desde la terra preta hasta las baterías de tierra y la electrocultura, ha resurgido eventualmente porque la física nunca expira y la evidencia nunca desaparece por completo. La prueba está en la geometría, el experimento está en el jardín. Si esto cambió tu forma de pensar sobre lo que puede hacer una tubería de cobre de $15, comparte este video con alguien que cultive. La mejor manera de desenterrar la ciencia olvidada es plantarla en cada jardín de la calle. Si esto te pareció fascinante, suscríbete para más historias como esta. Hay mucho más enterrado esperando ser descubierto.